Dios los bendiga a todos, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Eh, la verdad que es una bendición lo que vamos a poder compartir. Recién ya vi que el hermano Orlando Stefanov estaba conectándose, seguramente está esperando el OK para poder comenzar. Les voy a hacer una pequeña reseña. El hermano Orlando Stefanov es de la ciudad de Saspeña, de la provincia de Chaco. El hermano es abogado y tiene bastante, o sea, tiene conocimientos respecto a lo que vamos a tratar, obviamente, en esta tarde, respecto a el aborto y la ideología de género, por lo cual lo convocamos y él muy gentilmente pudo hacerse un espacio en su agenda que es bastante comprometida para poder compartir con nosotros este tema, y estaba muy, muy gustoso de poder hacerlo. Y por eso les agradezco muchísimo a todos los hermanos, tanto de la iglesia local como de las distintas iglesias, para poder compartir este momento, esta hora y media que estaba pautada, para poder hablar de este tema tan importante que nos atraviesa a todos, sobre todo a los padres, y a los docentes también, y a todas las personas que de una u otra forma están en entidades públicas y tienen que lidiar con estas nuevas leyes que están saliendo a la luz, y que desde hace mucho tiempo estamos siendo bombardeados por los distintos medios, ya sea desde nuestros trabajos, pero también en los medios audiovisuales, la parte gráfica, y sobre todo ahora también en donde trabajamos. Y creo que el tener un poco más de conocimiento de este tema a nosotros nos va a servir para también no estar desinformados y no encontrarnos tal vez sin una respuesta ante los embates, que sin duda es parte de un plan, que ya llevándolo al plano espiritual es un plan del diablo que te trata de desestabilizar la familia, que es lo que es tan importante para esta sociedad y sobre todo para nosotros que somos hijos de Dios. No solamente quedarnos con un dice que, sino tratar de tener algo realmente, algo bien, bien fundamentado, y sobre todo en leyes también, ya que nuestro hermano es abogado, él también es abogado por la vida, y ha estado también en las manifestaciones en Buenos Aires en el 2018, cuando se luchó contra el aborto y estuvo allí presente. Así que le agradecemos de todo corazón a Orlando su presencia en esta tarde, y bueno, sin más palabras, quiero que él pueda saludarlos y pueda ya hablar con nosotros y pueda exponer. Tiene la libertad para poder hacerlo, Orlando. Si nos escuchás, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Hola, buenas tardes. Hola, Sí, se te escucha, tardes. Orlando. No sé si los hermanos te están Hola, captando. buenas tardes. Bien, Hola, buenas sí. tardes. Estoy viendo a Carla, parece. Un gusto. No pude recién escuchar la introducción que hizo el doctor Javier, pero porque justamente cambié mi computadora, no estaba andando, así que ahora estoy directamente con mi celular, así que no sé si se me ve, se me escucha. Si se me ve y se me escucha, seguimos. Hola. Sí, se te ve bien. Se te ve, Orlando, perfecto. Se te ve. Bien. Bueno, queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo en la Argentina, si se puede llamar, difícil, pero el pueblo de Dios es un pueblo que siempre se supo levantar a las adversidades. Y en esta tarde, en este tiempo que obviamente no vamos a poder desarrollar muchas cosas, pero sí es mi deseo, mi intención de darle algunas herramientas legales para la defensa de la familia, ya que todos los que estamos aquí somos cristianos y tenemos familias. Así que para entrar al tema, que yo ya le anticipo que quizás vamos a tener que darlo esto en
en dos partes, y hoy no lo podemos terminar, quizá lo podemos dejar para más adelante porque es muy amplio, realmente el tema es muy amplio, hablar de lo que está pasando en la Argentina, pero bueno, vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis o un pequeño resumen desde que nació la República Argentina, nos vamos a remontar hasta justamente lo que está pasando hoy en el año 2021. Como ustedes saben, allá por 1810 es donde tenemos el primer grito de libertad en la República Argentina. En ese periodo del 1810 al 1816 es donde Argentina comienza a independizarse, a obtener lo que uno le llama la libertad de los países. Me gustaría, Enzo, si me podés ampliar la pantalla. Independizarse de lo que se denomina nuestra nación madre, que es España. Y se comienza, ya que hablamos del tema aborto, también en 1813 sale una ley de abolición muy importante que marca un hito trascendental y que nos sirve a nosotros como lanza, que es justamente que se prohibía a todas aquellas mujeres esclavas que estaban embarazadas que sus hijos puedan nacer, y al nacer se le daba la posibilidad de que nazca en libertad. Ese es un antecedente muy válido y a mí me gustaría que ustedes vayan tomando nota, porque así raudamente paso ahora al año 2021 y con esos antecedentes nosotros hoy estamos golpeando las puertas de los tribunales para declarar la inconstitucionalidad de la ley de aborto. Pero volvemos otra vez allá a nuestras épocas de independencia y después de 1816 la Argentina necesita organizarse como república. Entonces, tenemos como marco de referencia es que la Argentina era una nación, pero no estaba organizada jurídicamente. Y ustedes me pueden decir, pero ¿qué diferencia hay entre una nación y un Estado? Bueno, la nación es un conjunto de personas que tienen la misma identidad, la misma cultura, el mismo credo, porque teníamos la religión cristiana en esa época. Y a todos esos condimentos hacía falta organizarla jurídicamente para que se transforme en una república. ¿Qué significa república? Viene de la palabra res, que significa cosa, y pública, obviamente, como todos sabemos, que pertenece al dominio de todos. Entonces, la república es justamente la cosa de todos. Y es ahí que comienzan ciertos ensayos para que la Argentina pueda tener su carta magna o su carta fundacional, y es que en 1816 se ensaya la primera Constitución Nacional, que obviamente era unitaria. ¿Qué significa unitaria? Era una constitución solamente del gobierno central o porteño. Luego, en el 1819, se vuelve a ensayar la segunda Constitución, y ahí tenemos un hecho muy importante, porque por primera vez se marca a la Argentina dentro del contexto jurídico la noción de vida. Y ustedes ya pueden ir diciendo que, wow, Argentina en los albores, hablamos de 1813, ya pasamos a 1819, y se comienza a poner bien sobre el tapete que la vida es el primer derecho básico y fundamental del ser humano. Eso lo marca
la Constitución de 1819. Pasamos al año 1826 y también esa Constitución que no logró a tener cuerpo en la República Argentina, también marcaba en idéntico sentido que todo ser humano tenía derecho a la vida. De ahí pasaron en la Argentina mucho tiempo de conflictos entre el gobierno central y el gobierno del interior, y yo me voy ya raudamente al año 1853. En el año 1853 es donde se organiza ya formalmente nuestro país a través del jurista tucumano Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, en su libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, él trae los fundamentos de una constitución tomada de los Estados Unidos de Norteamérica, una constitución tomada de gobiernos europeos, y aquí, para los que somos cristianos evangélicos, este es un dato base, un dato fundamental, porque en esta tarde nos hemos convocados cristianos que tenemos un deseo de defender los valores y los valores cristianos, de defender y levantar la bandera de la vida, de la familia. Y una de las cosas que tenemos nosotros los cristianos es que cuando presentamos un tema, nosotros lo hacemos con fundamentos. Y en esta tarde vamos a darles a ustedes, o ustedes se van a ir con herramientas básicas para enfrentar a cualquier persona, desde Doña Rosa, que es la que le vende a ustedes 1 kilo de papa en la esquina de la casa, hasta si tienen el privilegio de toparse con el presidente de la nación, de tener estas herramientas básicas y fundamentales. Entonces decíamos que en 1853 la Argentina nace como un Estado fundacional con una Carta Magna, con una Constitución. Y esa Constitución Nacional, repito, tomada de los Estados Unidos, de la Constitución de 1776 de los Estados Unidos, lo que hace es reafirmar a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y fíjense qué bueno que este padre de la Constitución, tucumano él, abogado, periodista, escritor, llamado Juan Bautista Alberdi, él justamente marca en el preámbulo de nuestra Constitución y dice: nosotros nos reunimos en gente de todo, yo estoy parafraseando, lo estoy haciendo al año 2021, entiéndanme bien o no vayan a decir que estoy haciendo, lo traemos al año 2021. Nos juntamos gente de Santa Cruz, de Las Heras, del Chaco, bueno, de toda la Argentina, y él dice: tenemos un objeto, constituir la Unión Nacional, queremos afianzar la justicia, porque ya en ese tiempo la justicia estaba flojita de papeles. Constituir una nación donde puedan venir los inmigrantes. Y aquí hay un dato para ustedes que la mayoría son del sur y que hay colonias galesas, bueno, gente de Chile, gente de muchos lugares del mundo, no solamente ahora de la Argentina, sino que inmigrantes de muchos lugares del mundo. ¿Qué es lo que dice Juan Bautista Alberdi? Yo quiero promover la inmigración extranjera, pero para promover la inmigración extranjera, Juan Bautista Alberdi estudió la cultura del europeo y del americano y se dio cuenta de que está bien que algunos de ellos eran cristianos, pero cristianos católicos, pero también había muchos cristianos evangélicos. Vayan tomando nota, chicos, cristianos evangélicos.
Entonces, o protestante, como se le llamaba en ese tiempo. Entonces él dice, ¿cómo yo voy a traer a la Argentina gente de afuera si no le voy a dar la libertad y si no lo voy a invocar a Dios como fuente de toda razón y justicia? Y es así que Juan Bautista Alberdi entonces redacta ese preámbulo fantástico y maravilloso y dice que se reunieron ellos en ese Congreso General Constituyente, pretendían tener una Argentina con justicia, una Argentina con bienestar general, querían asegurar los beneficios de esa libertad que yo le hablaba recién del año 1813, la libertad de la mujer que en esa época era esclava y que necesitaba que nazca la criatura y que la criatura nació ya en libertad y que ella también automáticamente recuperó la libertad. Y necesitaba también dar libertad de cultos. Entonces, en esa hermosa constitución, lo nombra a Dios como fuente de toda razón y justicia. Entonces entran a jugar dos cuestiones, queridos hermanos. La razón, el raciocinio, que viene de parte del ser humano, pero lo invoca a Dios como esa fuente inagotable de vida. La palabra vida lo invoca a Dios como el dador de la vida. Y así entonces nace nuestra República Argentina y se organiza jurídicamente como la República Argentina en 1853. Voy rápidamente porque es necesario que nosotros como argentinos y cristianos evangélicos entendamos nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque un país que no conoce su historia no puede avanzar en muchos aspectos. Voy al ámbito también de nosotros los cristianos. Si nosotros los cristianos evangélicos no conocemos también nuestra historia, en algunas cosas, en algunas áreas de la vida, tampoco vamos a poder avanzar. Pues bien, después de esta constitución de 1853, no voy a nombrarlas, pero hubieron reformas en 1860 y la Argentina da curso a través de la Constitución Nacional a que se dicten, y ahí estamos ya entrando al tema formal de esta tarde, de que se dicten determinados códigos para que comiencen a arreglar o a regular la vida de los habitantes en la Argentina. Y cuando hablo de la palabra habitantes, no me refiero a los ciudadanos, porque ciudadano es el que nació en la Argentina. Yo, por ejemplo, soy ciudadano porque nací en la Argentina, más precisamente en la provincia del Chaco. Pero habitante es aquel que circunstancialmente viene y está, deambula, transita o se queda 1 o 2 años, 3 años. Entonces, tan rica es nuestra Constitución y tan abrazadora, tan benévola es, que dice en su artículo 14 que todos los habitantes de la nación argentina son iguales ante la ley. Y aquí tiro así nomás un flechazo, porque después usted va a salir el tema cuando hablemos de ideología de género. No dice todas las habitantas o todes los habitantes. Aquí siempre se habló con un lenguaje castellano inclusivo, todos los habitantes. Digo esto porque después, más adelante, va a salir el tema de la ideología de género y vamos a hablar de este tema del lenguaje inclusivo también. Pero no quiero salir del hilo, no los quiero cansar, le quiero dar un poco de historia y llevarlo para comenzar a hablar de lo que es el aborto. Tenemos que comenzar a hablar de la vida, y fíjense la introducción que estamos haciendo y todavía no llegamos al hilo conductor. Entonces la Constitución lo ordena a los legisladores a la formación de códigos.
el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Minería para los que vivían en la parte sur de la Argentina, en la Patagonia, donde están ustedes, y en la parte de Cuyo y del norte, que también hay minerales, hay hierro, hay petróleo. Le ordena entonces el dictado de determinados códigos, como el Código de Trabajo, el Código de Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos remontamos al primer código, que es el Código Civil. ¿Para qué se aplica un Código Civil? Se aplica para todos los habitantes, que, vuelvo a repetir, incluye al ciudadano y el extranjero, al varón y a la mujer. Ahí no se hablaba de género, se hablaba de hombre y de mujer, que ya vamos a machacar un poco con este tema del sexo entre el hombre y la mujer. Se hablaba del comerciante, del herrero, del industrial, de la ama de casa. Entonces se dicta el Código Civil argentino, y dentro del Código Civil argentino se crean normas y se crean instituciones. Y entre las instituciones que se crea el matrimonio y se crea la familia. ¿No lo estoy cansando? ¿Me van siguiendo? Sí, bueno, continúo entonces. Se crea entonces algo tan maravilloso como es el Código Civil argentino. Y a través de nuestro Código Civil argentino se comienzan a dar pie a todo lo que son las instituciones. Repito, el matrimonio, cómo está organizado el matrimonio, los derechos y garantías del esposo, y todas esas cosas se crean en ese Código Civil argentino. Y ahí comienza entonces la primera definición que me gustaría. Justo ahora la computadora mía no anda y estamos trabajando desde mi celular y no puedo darle algunas herramientas que me gustaría, pero me gustaría que vayan agendando algunas cosas. Ahora yo voy a dar una definición de lo que es la vida humana. Y me gustaría, voy a ir despacito, yo sé que está el doctor Gandola y él la debe saber de memoria, esta definición, pero para dar herramientas básicas, nosotros como primera medida en esta tarde tenemos que comenzar por el ABC del ser humano, que es la vida. Entonces, justamente un cristiano, cuando quiere esgrimir defensa, no solamente va a la Constitución Nacional, que es una herramienta básica, pero la Constitución Nacional se nutrió o se valió de la ciencia. Y para hacer una norma jurídica, los legisladores se basan de una ciencia. Y la ciencia biológica nos da la siguiente definición de lo que es la vida humana. La vida humana es un proceso continuo. Vamos a ir tomando nota de a poquito. Es un proceso continuo, gradual y coordinado que se inicia inmediatamente después que un ovocito humano es fecundado por un espermatozoide humano que determina que el cigoto sea considerado un ser vivo unicelular, genéticamente humano y con capacidad de acción espontánea e inmanente. Lo cual es una... Sí, perdón. Lo cual es una verdad biológica científicamente comprobable. Me gustaría que abran sus micrófonos y aquel que se perdió la definición la voy a volver a repetir, porque esta definición nos sirve a nosotros, así como ellos, los que son anti-iglesia, anti-familia, anti-vida, tienen ciertas definiciones que no son científicas.
Nosotros los cristianos nos valemos de esto. La primera definición que decimos es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero no me voy a meter en un ámbito religioso en esta tarde, sino que nos vamos a meter en un ámbito científico para así darle pautas o herramientas, como decía al principio, herramientas a ustedes para defenderse. Así que si alguien no la captó, abre el micrófono. Pase de nuevo, por favor. Perfecto, pasar perfecto. de nuevo, por favor. Bien, 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 hermanos. Muy bien. Entonces, según la ciencia biológica, esta es una... ¿No se escucha? Doctor, no se escucha. Está bajo su micrófono. Apagó el micrófono, doctor. Aparece que mi micrófono me parece. Hola, ¿ahora? Hola. Ahí está. Sí, ahora sí. escuchamos. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a repetir la definición. ¿Qué es la vida según la ciencia? ¿Se escucha bien? Por favor, interrumpan. Esto es una charla de amigos, de cristianos, no es una... Sí, doctor, no se es escucha bien. Bien, perfecto, gracias. Cualquier cuestión, háganme saber, díganme, se cortó el audio o no lo escucho, o si de última alguien tiene que interrumpir, hágalo con confianza. Estamos entre hermanos, así que, bueno, repetimos entonces. La vida es un proceso continuo, gradual y coordinado. Proceso continuo, gradual y coordinado, que se inicia inmediatamente después que un ovocito humano es fecundado por un espermatozoide humano. ¿Vamos bien? Que determina que el cigoto sea considerado un ser vivo unicelular, genéticamente humano y con capacidad de acción espontánea e inmanente, lo cual es una verdad biológica científicamente comprobable. Bueno, ¿qué le parece si un poquito analizamos otra vez la definición y seguimos? ¿Puede ser? Muy bien, muy bien. Bueno, dijimos entonces que vayan prestando atención, queridos hermanos. La vida es un proceso continuo. Eso vayan teniendo bien claro para después contrarrestar cuando hablemos de lo que es el aborto. Entonces, si es continuo, no se puede interrumpir. Claro, es un proceso gradual. Comienza siendo una unión de 23 espermatozoides que en forma coordinada se inicia después que un ovocito humano es fecundado por un espermatozoide humano que determina que ese ser vivo, ya sea totalmente independiente de la mamá en la pancita y obviamente del padre, porque está alojado, prestado en el seno materno, y es un ser vivo unicelular, ya es genéticamente humano, tiene su propio ADN y con capacidad de acción espontánea, con capacidad inmanente. Eso es una verdad biológica científicamente comprobable.
Eso quedó inserto no solamente en nuestro Código Civil, sino que Argentina después, yo me adelanto a muchos años, porque veníamos hablando de que cuando se crea la Constitución Nacional, se le da facultad para crear los códigos civil, comercial, dijimos recién de trabajo, de minería, de seguridad social. Bueno, en el Código Civil entonces queda plasmado qué es qué es vida y desde cuándo comienza la vida. Si bien el Código Civil luego fue reformado, siempre existió la palabra vida desde el momento de la concepción. Y no me pueden venir a decir ahora que la interrupción legal del embarazo es algo legal, porque si algo se interrumpe no tiene vida. Pero vamos a seguir hilando lo que veníamos diciendo de a poquito, vamos a ir hilando, que llegamos a la formación de este código, donde este código nos habla de lo que es la vida, de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. Y ya anotaron lo que es vida. Ahora vamos a la definición de familia. Bueno, ¿qué es la familia? Es una institución de los emparejamientos potencialmente fecundos, y que son estos posibles hijos que le otorgan su especificidad. Vamos de nuevo, porque me gustaría que agenden y anoten. La familia es una institución de emparejamientos potencialmente fecundos. ¿Quién es fecundo? El papá y la mamá. No puede ser solamente el papá y el papá, o la mamá y la mamá. ¿Qué es lo que hace? Que le dé calidad de familia, que si potencialmente el papá y la mamá son fecundos, van a nacer posibles hijos, y estos posibles hijos le van a otorgar la especificidad a la familia. ¿Se entendió? Abran los micrófonos y digan, no entendí, vuelva de nuevo, porque estos son conceptos básicos, herramientas básicas que tenemos que tener para nuestra defensa. ¿La volvemos a repetir a la definición? Por favor, doctor. Bien. Entonces, definición de familia. Es una institución de los emparejamientos potencialmente fecundos y que son estos posibles hijos comunes que le otorgan su especificidad. Repito otra vez. La familia es una institución de los emparejamientos potencialmente fecundos y que son estos posibles hijos comunes que le otorgan su especificidad. Escuche con atención lo que le voy a comentar. Esto tiene la versión taquigráfica en el Congreso de la Nación Argentina. Cuando se crea nuestro Código Civil argentino, hace 140 años atrás, a iniciativa ya de otro, el que creó el Código Civil y el Código de Comercio, se llamaba Dalmacio Vélez Arfiel. Recién dijimos que a instancias de la Constitución Nacional había que formar códigos. Bueno, cuando Dalmacio Vélez Arfiel estaba dando en el Congreso de la Nación esta definición de familia, le preguntan, ¿qué vas a poner como definición de matrimonio? Y él dice, el matrimonio es la unión de una persona de sexo masculino con una persona de sexo femenino. Y le dicen a Dalmacio Vélez Arfiel, pero Dalmacio, eso es una tautología. Es como que vos estás repitiendo. Si se entiende de que el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer.
¿Vieron cuán importante, estimados hermanos, es cuando uno sienta bases en muchas cosas y recalca cuestiones que si las marcó bien, van a durar, pero por muchos años? Y gracias a la inspiración de este hombre que se encargó de redactar el Código Civil argentino, Dalmacio Vélez Arfield, la Argentina por 140 años tuvo un código que defendió al matrimonio conforme al diseño de Dios, conforme a esa ordenanza que le dieron los constitucionalistas de 1853, guiados por Juan Bautista Alberdi en la Constitución, y le dijeron, che, vamos a hablar así, che, cuando ustedes crean el Código Civil, háganlo pensando en que Dios es fuente de razón y de justicia, y háganlo teniendo como parámetro a Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde, yo quiero que la iglesia, porque aquí está reunida la iglesia cristiana, la iglesia entienda que Argentina nació bajo la sombra y el dominio de hombres que fueron inspirados por Dios en el dictado de nuestras leyes. Y ustedes nos van siguiendo con lo que decimos. Recién se dio una definición de vida. Ahora se dio una definición de familia. Y fíjense, dice institución de emparejamientos. 23 más 23 hacen los 46. Cualquier médico, aquí tenemos en esta charla, tenemos al doctor Gandola, y él no es por un cumplido, él me va a decir, sí, efectivamente es así, no es que se está inventando. Entonces, tiene que existir un hombre y una mujer, obviamente fecundos, porque después el Código Civil, para aquellos que no podían tener familia, creó una ficción jurídica que es la institución de la adopción, que hoy no la vamos a tocar, pero ¿por qué se hizo la adopción? Es cuando una ficción no es, cuando biológicamente alguien en el matrimonio no podía tener familia, entonces se inscribía en un registro centralizado para que ese niño que necesitaba de la protección vaya a vivir en esa familia. Pero también ese niño venía de un emparejamiento de un hombre y de una mujer, y que ese emparejamiento le otorgaba justamente a la familia su especificidad. Un papá, una mamá y el hijo. O al matrimonio le otorgaba su especificidad. El matrimonio era un matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso está perfectamente marcado en nuestro Código Civil de la Nación Argentina, que recién fue reformado por la actual vicepresidente de la Nación en el año 2014. Necesito que me den un ok, hermanos, porque si no voy a regresar, y yo no quiero, esto no es una cátedra magistral, sino que esto es como un entrenamiento y son herramientas que nosotros estamos dándonos como cristianos para hacer defensa, hermano. Así que si entendieron esta parte de lo que es la definición de vida, lo que es la definición de familia, por favor, díganme que sí, o alguno dígame, no entendí, porque es fundamental para nuestra defensa, hermano. Sí, está bien claro la definición. Muy bien, muchas gracias. No lo estoy cansando. ¿Vamos bien? Vamos bien. De a poquito vamos formando ya una base de qué es lo que nuestra Argentina estaba pasando. Ya vimos cómo nació nuestra Argentina, qué es lo que se le delegó para que hagan nuestros legisladores bajo la orden de quien dictaron las normas, y así ese Código Civil que se sanciona
queridos hermanos, a fines del siglo XIX, lo tuvimos todo el siglo XX prácticamente, y comenzamos el siglo XXI, y ahí comenzamos con determinadas cuestiones. Pero antes de terminar el siglo XX, ya comienza en la Argentina cierta debacle. Entonces se transcurrió todo el siglo, prácticamente el siglo XX, con estas instituciones. El matrimonio compuesta por un hombre y una mujer, la igualdad del hombre y la mujer, excepto algunos derechos que lograron la mujer allá por el inicio del año 1945, que fue el sufragio de la mujer, que antes la mujer no sufragaba. Pero lo demás, no podemos hablar que existía desigualdad entre el hombre y la mujer. Y aquí viene, hermanos, un punto clave y fundamental que también me gustaría que se agende, porque en esta tarde nosotros le vamos a dejar así bocanadas, chispazo de cosas para que ustedes vayan aferrándose y teniendo, vuelvo a repetir, herramientas. Se llama esta pequeña charla, herramientas básicas para la defensa de la familia. Un cristiano siempre tiene que tener herramientas. Y yo cuando hablo, bueno, antes cuando viajaba, ahora que tengo la posibilidad de a través de este medio tan maravilloso que es la tecnología, de estar a tantos kilómetros distantes, pero estar tan cerca de ustedes. Quizás cuando se levante esto, me encantaría viajar y estar con ustedes, abrazarnos, orar juntos, conocernos. Así que realmente me siento emocionado en la distancia. Lo veo aquí a mi comprovinciano, al hermano Javier Gandola, y digo yo, qué bueno hacer puentes de unidad. A pesar de la distancia que hay, podemos estar hermanados, y a pesar de que hablamos de cosas que son leyes, pero la ley de Dios es la que nos une en esta tarde, y la que nos unió y nos convocó para tratar de ponernos a hacer como una convención, un acuerdo, y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer para defender todas estas cosas que están sucediendo en la Argentina? Y le voy a marcar ahora algo que es prioritario, que nosotros los que somos abogados nos paramos en los lugares donde nos tenemos que parar, y no hace falta ser abogado. Ustedes tienen que machacar así, machacar lo que se denomina los derechos naturales. Porque esto que hablamos de que es la vida es algo preexistente al orden jurídico. Y entonces, ¿qué es lo que existe antes de nuestra ley, antes de nuestra Constitución? Existen los derechos naturales. ¿Y cuáles son los derechos naturales? ¿Qué es lo que hoy nos tenemos que plantar nosotros en nuestros lugares de trabajo? El que es médico está teniendo problemas, la que es enfermera, el que es docente está teniendo problemas, y tiene que hacer valer ciertos derechos naturales que son preexistentes a nuestra Constitución Nacional, y lo vamos a marcar. La libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de elegir educación de acuerdo con sus creencias. Estimados hermanos, son expresiones del respeto y dignidad de la persona. No son derechos otorgados por el Estado argentino, sino que son derechos naturales e inalienables. Permítame que le vuelva a repetir para que le quede claro a un legislador que está atacando ahora con leyes
invasorias, a un director de una escuela que le quiere bajar lineamiento con la ley Micaela, que veo que la hora avanzó, pero si tenemos que hacer otro Zoom en las próximas semanas o algo, lo vamos a hacer porque oré mucho, hermanos, para tratar de ver qué es lo que era prioritario, y no quise entrar de lleno en una norma, sino que quise darle justamente esta visión previa de lo que usted tiene que saber. Entonces, la libertad de conciencia, querido hermano. Punto número 1, nuestra conciencia, es decir, aunque una persona no crea en nadie, no crea en nada, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensar, la libertad de expresarnos, y sobre todo los que somos padres, o el abuelito, o el tío, la libertad de educar de acuerdo con nuestros valores y nuestros principios, son expresiones del respeto y la dignidad del ser humano, preexistente a toda norma jurídica. No son derechos que otorga el Estado argentino o el Estado de Santa Cruz, el Estado de Chubut, de Tierra del Fuego, de Chaco, no. Son derechos naturales y son derechos inalienables. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Para que uno pueda saber, aquí salieron dos grandes monstruos, que es lo que nos estamos enfrentando, y ahora viene el tercer monstruo. Primer monstruo, el aborto. Segundo monstruo para la iglesia cristiana, la ideología de género, y ahora se viene con el tema de la eutanasia, que lo vamos a charlar, si nos da el tiempo ahora, aunque sea más adelante, pero ya hay un proyecto de la eutanasia en la República Argentina. Ya hay un proyecto, fíjense cómo avanzan ellos. Entonces, no podemos, como argentinos, desconocer los derechos que están en nuestra Constitución. ¿Y por qué hicimos hincapié en remarcar? Y discúlpeme que no es que me estoy enojando, sino que me pongo así como vehemente para decirle, chicos, lo que estamos hablando no es un invento nuestro, esto lo tenemos ahora, estos derechos naturales están insertos en nuestra Constitución Nacional, no es un invento nuestro. Entonces, todo esto que estamos hablando, en la Constitución está. Y cuando yo me dedico a hablarle a gente como ustedes de la iglesia, hablo desde dos puntos de vista, hermanos. Primero, tengo que poner la Biblia en primer lugar, y en segundo lugar hablamos con la Constitución Nacional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en esta tarde? Con la Biblia y con la Constitución estamos levantando a los valientes de la nación argentina, hermano. Y discúlpeme, pero yo creo que los que están aquí en este Zoom, 18, 20, no sé cuántos hermanos, son valientes, que no es que están escuchando a un hermano de la provincia del Chaco, sino que se han dispuesto a decirle, Señor, queremos tener una apertura para que en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nos podamos manejar con libertad y podamos ejercer nuestros derechos, y que nuestros derechos no sean pisoteados, y que podamos abrazar a todo el mundo, y que podamos decirle no a Satanás con estas cuestiones ideológicas que se están implantando. Y vamos a comenzar con un tema, pero muy importante antes de nada, es decir, que todo esto, estimados hermanos, comenzó en el siglo XIX, justamente cuando se gestaba la Constitución Nacional, cuando desde los estados, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? Hágalo, ¿eh? Escuché ahí a alguien como que abrió mi micrófono, parece que quería hacer alguna pregunta. ¿O se me hizo? ¿Continuó? Hermano Gandola, doctor Gandola, ¿continuó? Sí, continuó.
Sí, continúa. Bueno, cuando en la Argentina se sancionaban todas estas leyes tomadas de gente inspirada por Dios, en el mundo que ahora es globalizado, pero en esa época no era globalizado, el marxismo clásico dio lugar al marxismo cultural, o también llamado neomarxismo, a través de una persona que se llamó Antonio Gramsci y otro George Lukács. Y ellos tenían premisas fundamentales. Y esa premisa fundamental era una revolución política. Y esa revolución política falló, y al fallar esa revolución política donde ellos hablaban, yo no me voy a meter, porque este es un tema más para hablar de ante un ámbito un poco más académico, ellos hablaban de lucha de clases entre un proletariado y la clase burguesa, pasándolo en limpio entre el trabajador y el patrón. Decían que había una opresión que le ejercía el burgués o el empleador al trabajador, que era el proletariado, y que lo subyugaba, le ejercía un dominio, y entre comillas estaban en contra de lo que era el capitalismo, y en resumidas cuentas, eso fracasó porque ellos eran los más ricos y millonarios del mundo. Y fracasó el socialismo, fracasó el comunismo, y se cayeron todas las cortinas de hierro y se cayeron todo eso. Entonces, esa revolución política, estimados hermanos, falló, y la iglesia necesita gente como ustedes que se capacite, que estudie, porque es muy positivo saber el contexto, no solamente de la Biblia, sino que el contexto en que estamos viviendo actualmente, no solamente en la Argentina, sino que en el mundo entero. Al fallar esa revolución política, vino la revolución a través de la cultura, del lenguaje y de la destrucción de las instituciones hegemónicas occidentales. ¿Y cuáles son las instituciones hegemónicas occidentales? Justamente, queridos hermanos, la iglesia y la familia. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Es la revolución a través de la cultura. Nos quieren cambiar el lenguaje y quieren destruir todo lo que sea el cristianismo, y quieren destruir a la familia. Ellos están organizados para politizar y fabricar nuevos intereses, y esos nuevos intereses son justamente lo que se denomina la ideología de género, o ya la ideología queer, como se le dice en este último tiempo. Por medio de la ideología de género, vamos a ya entrar, después de todo este largo proceso, que es, para que en forma específica usted sepa qué es lo que la ideología de género promueve. Textualmente, la ideología de género promueve la muerte de Dios y de la religión. Así es el eslogan que ellos tienen. ¿A través de qué? A través del aborto y a través de la pedofilia como opción sexual. Y justamente en la nueva ley de aborto, que salió ahora el día 30 de diciembre del año 2020 y que fue promulgada y oficializada por el presidente de la Nación Argentina el día 18 de enero del 2021 de este año, y que le aclaro, hago un paréntesis, que en muchas provincias como en el Chaco, en San Luis, en Salta,
en Buenos Aires ya se interpusieron acciones de inconstitucionalidad y todavía en esas provincias no es ley todavía. Pero bueno, vamos por parte entonces. El aborto y la pedofilia como opción sexual, ¿a través de qué? De la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, la ley 27.499, que es la famosa ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia como contra las mujeres. ¿Qué otra cosa promueve la ideología de género? Promueve la libertad absoluta del individuo, que eso va en contra de los principios de Dios también, porque el ser humano sí tiene libertad, pero no es una libertad absoluta. Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Entonces yo no puedo avasallar otros derechos, yo no puedo avasallar el derecho de pensamiento. Recién hablamos de los derechos naturales, entonces yo no me puedo meter en otros derechos en forma autoritaria del ser humano. ¿Y qué es lo que busca? La libertad absoluta del individuo y modificaciones legales que acompañen la nueva pretensión en cada uno de estos países que ellos quieren hacer. Entonces nos encontramos con que tenemos en la República Argentina, de repente nos encontramos que todas estas leyes que veníamos hablando, que fueron dictadas en el Código Civil, a través de la Constitución Nacional, obviamente, ahora comienzan a ser reformadas. ¿Qué es lo que primero se reforma, queridos hermanos? La ley de matrimonio igualitario, que justamente ahora festejaron los ya 10 años tiene esta ley de matrimonio igualitario, cuyo primer documento se le dio a un chaqueño que es varón, Roberto Trinidad, que él se autopercibe ahora como Florencia de la B o como una mujer, pero que obviamente él sigue teniendo los genitales masculinos, es decir, que él tiene, voy a ser bien claro, no, aquí no hay vuelta de hojas, tenemos que hablar en un lenguaje también científico. Los hombres portamos pene y testículos, mal que le pese al que... Bueno, él tiene pene y testículo, pero tiene un documento de mujer. Entonces, hace 10 años que el Estado argentino le otorgó a él un documento nomás, un documento a través de una ley llamada Ley de Identidad de Género, pero él en su genética, en su ADN, es imposible que él pueda hacer, que él pueda concebir. Entonces, para no hacer tan un monólogo, pregunto al auditorio, al Zoom, pregunto, él ahora, teniendo documento de mujer por el Estado argentino y casándose con un varón, él pudo tener genéticamente sus hijos, o cómo puede ser para que ella pueda ser madre. Pregunto, no es que estoy faltándole el respeto a ustedes, pero pregunto, ¿hay alguien que abra el micrófono y que me conteste? Solamente adoptando. Adoptando, ¿y qué más? Muy buena la respuesta, perfecto, adoptando. ¿Cómo puede ser mamá? A través de la inseminación. A través de No escuché bien, pero a través de... la inseminación artificial, alquilando un vientre. Alquilando un vientre. Muy buena respuesta. Muy bien, 10 al auditorio. Y pregunto, en la ley natural, ¿por qué recién nosotros hablamos que existe un derecho natural? En el derecho natural,
¿Puede dos mujeres pueden procrear y formar una familia? Hago un ejemplo así de laboratorio. Dos chicas se van a una isla, tienen 15 años y van a volver dentro de 15 años, y dos chicos se van a otra isla distante a 20 kilómetros de ahí y van a volver a Las Heras, Santa Cruz, dentro de 15 años. Cuando vuelvan esas dos chicas que están en una isla y cuando vuelvan los otros dos chicos que están en otra isla a Las Heras, ¿cómo van a venir? Las dos solas, los dos solos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pregona la ideología de género? Una idea, la ideología de género, ¿es algo científico? Ustedes mismos ya me están contestando, ni hace falta que yo le dé la charla. ¿La ideología de género es algo científico? No, es una idea. No, es una idea. Muy bien. Ah, qué bien. Y tienen que buscar técnicas humanas de reproducción asistida. Pregunto, ¿en alguna parte de la Biblia o en alguna parte de un manual biológico pueden encontrar una definición de eso? ¿En alguna parte de la biología me dice que la... Ah, no. Bueno, hermano, ¿por qué hago esto después de hablar 1 hora y 5? Me tomo el atrevimiento de comenzar a intercambiar ustedes la opinión, porque si de entrada comenzábamos con esto, ustedes no iban a dimensionar lo grandiosa que es nuestra Constitución Nacional, y ahora le abro un poquito la mente para que ustedes abran a miles y miles, por qué este gobierno que está prendido con la Agenda 2030 de querer eliminar a la familia y a la religión, quiere modificar la Constitución Nacional. ¿Se están dando cuenta por qué, hermanos, hicimos todo esta introducción? Y no es porque me gustó a mí florearme o traerle parte del derecho constitucional. ¿Se dan cuenta cómo es un plan manejado por la agenda internacional para destruir justamente lo más preciado que tiene Dios? En primer lugar, la vida, porque a través del aborto ellos ya están logrando la eliminación del ser humano, y a través de la ideología de género, ellos, ¿qué es lo que pretenden? Es la destrucción de la familia. La ideología de género tiene como fin prioritario la aniquilación de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ténganlo claro. ¿Qué es? ¿Ustedes escucharon una definición de qué es la ideología de género? Una construcción social. Correctísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Está perfecto lo que usted dijo. ¿Qué más es la ideología de género? Una igualdad para todos. Muy bien. Un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas. Estamos, entonces, armamos este rompecabezas. Qué bueno que se puso la charlita. Me gusta así la participación. Entonces, la ideología de género es un conjunto de ideas. Perdón, alguien quería hablar y yo lo interrumpí. Perdón. Bueno, continuamos entonces. Miren qué bueno, ustedes nomás están dando aquí la charla, así que me pongo tan feliz. Entonces, partimos que la ideología no es una doctrina, sino que lo marcaron ustedes mismos, mejor que todos. Dijeron que la ideología de género es un conjunto de ideas. Dijeron que es anticientífica, que con propósitos políticos. ¿Qué es lo que quiere hacer esta ideología de género? ¿Qué es lo que pretende?
desarraigar al ser humano de su naturaleza. Mi naturaleza es varonil, de hombre, la suya es de mujer. Desarraigar nuestra naturaleza y a través de la política darle una identidad a esa persona de acuerdo al constructo social de esa persona. Pasamos en limpio entonces. ¿Por qué la ideología de género es totalmente anticristiana? Primero, porque desde el punto de vista jurídico y científico, obviamente, no es lo mismo una idea que una doctrina. Por ejemplo, ya que hablamos, el partido justicialista tiene una doctrina justicialista. La Unión Cívica Radical tiene una doctrina radical. Nosotros, los que somos cristianos evangélicos, tenemos la doctrina de Cristo, que significa que son fundamentos donde nos marcamos. Por ejemplo, la Iglesia de Dios, todos los que estamos aquí pertenecemos a la Iglesia de Dios, o hay hermanos de otras denominaciones, doctor Gandola. Somos toda la Iglesia de Dios. Bien, bueno. Entonces, más al corazón de la Iglesia de Dios voy a hablar. Nosotros, los que somos de la Iglesia de Dios, tenemos un gobierno, enseñanza y disciplina. Y cuando nuestra iglesia, allá hace muchísimos años, 80, 90 años, fue y se inscribió en el registro de culto, nos dijeron cuál es su doctrina. Y nosotros llevamos a la Biblia en el gobierno y al gobierno, enseñanza y disciplina de la Iglesia de Dios. Y a través del artículo, no me estoy yendo del tema, no me estoy yendo del tema porque esto hace perfectamente que como evangélicos de la Iglesia de Dios entendamos bien este punto de la ideología de género. La Iglesia de Dios entonces se inscribe en el registro de culto número 15 en la Argentina, es decir, que somos la Iglesia Evangélica número 15 en la Argentina, y nos inscribimos y ponemos que nuestra doctrina se basa en la Biblia como nuestro manual de estudio y en el gobierno, enseñanza y disciplina de la Iglesia de Dios. Y así, conforme el artículo 14 de la Constitución Nacional y en concordancia con la ley 21.745, la Iglesia de Dios está autorizada a funcionar en toda la Argentina, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, y nosotros los miembros tenemos libertad de expresarnos en donde sea. Es decir, que si ahora ustedes quieren sacar un banco en la plaza de la ciudad previa autorización municipal, y como estamos con el tema de esta pandemia, y con el distanciamiento y con todas las normas de bioseguridad, hacer un culto en la vía pública, lo podemos hacer. Nadie nos puede cercenar ese derecho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos avalados ante la ley y porque tenemos una doctrina y nos basamos en la doctrina de Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de la ideología de género, tenemos que machacar a todos nuestros compañeros de trabajo, tenemos que sentarnos con nuestros hijos, como dice el libro de Deuteronomio. Queridos hermanos, y perdónenme ahora que estamos más en familia, tengo más libertad todavía para explayarme con algunas cuestiones, no solamente jurídicas, sino que ir acomodándola con lo que dice la palabra de Dios. Con la Biblia por un lado y la Constitución por otro lado, para seguir levantando a estos valientes de la nación argentina. Dice Deuteronomio, y estas palabras las repetirás a tus hijos estando en tu casa, cuando te levantes, en el camino, cuando vayamos al supermercado, y en todo momento, hermano, en todo momento. Entonces, nosotros no podemos callarnos ante tanto avasallamiento que como una ideología totalmente
científica, significa sin ciencia, porque no me puede venir a decir a mí, Florencia de la B, yo soy una mujer. Yo te respeto que el Estado argentino, violando la Constitución Nacional, dictó una norma inferior y te dio a vos un carnecito que dice, un DNI, que dice que tenés la cualidad de tener sexo femenino, pero biológicamente, científicamente, nunca vas a ser una mujer. Entonces, esa construcción social que nos plantea la ideología de género va en contra de la construcción natural. Entonces nosotros tenemos herramientas, pero más que suficientes, estimados hermanos. Si ya en el Génesis 1:26 dice, y la Trinidad, porque dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, luego de crear, y ahí nos estamos metiendo en la ideología de género y ahora le estamos no solamente dándoles herramientas del derecho natural, sino que desde el punto de vista también teológico, porque nosotros estamos amparados por la Constitución Nacional, estamos amparados por una doctrina, que una doctrina que el gobierno argentino nos autorizó a nosotros, y dijo, autorizo a la Asociación de la Iglesia de Dios en la Argentina para que ejerza libremente el culto en todo el territorio argentino. Entonces, en Génesis, claramente cuando Dios, luego de hacer el universo y crear las plantas, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y lo creó Dios, en primer término, al hombre, y luego de la costilla del hombre la crea a la mujer. ¿Y por qué nos basamos en este versículo bíblico, estimados hermanos? Porque hoy por hoy quieren, a través de este conjunto de ideas anticientífico, quieren sacarlo a Dios de la escena y quieren sacarlo al hombre de la escena también. Y hoy quieren exaltar a la mujer y me va a decir, hermano Gandola, sáquelo a este hermano porque este hermano es un machista de primera. No, queridos hermanos, la Iglesia de Dios cree en el hombre y cree en la mujer, pero nosotros entendemos que bíblicamente el hombre ejerce el sumo sacerdocio de la casa. No significa que el hombre es más, sino que el hombre es la cabeza y tiene el complemento que es la mujer. Y ahí nace nuestra doctrina. Y por supuesto que chocamos contra una ideología que es totalmente anticientífica. Porque si esa persona no cree en Dios, vayamos a la biología y vayamos a la definición de vida. A ver, le voy a tomar un pequeño examen. Alguien que repita la definición de vida. A ver, vamos a probarlo, hermano Javier, a los chicos. A ver, ¿qué dice la definición de vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un proceso como? ¿Discontinuo? Continuo y Continuo. Continuo. Gradual. ¿Qué más? Continuo. Gradual y coordinado. Coordinado. ¿Qué más? De a uno. A ver. ¿Que se inicia? ¿Cuándo se inicia la vida? ¿Cuándo se inicia la vida? La unión del óvulo y el espermatozoide. Muy bien, pero un espermatozoide de un perro con un humano o de un humano con otro humano. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Espermatozoide. ¿Y qué se forma a través de eso? ¿Una célula cómo? ¿Una célula cómo? ¿Bicelular, tricelular o unicelular? Unicelular. ¿Y genéticamente qué es? ¿Un conejo o genéticamente es humano? Humano. ADN. ¿Y qué
¿Y qué capacidad tiene ese ser vivo unicelular? ¿Qué capacidad tiene? Espontánea, inmanente, y que está comprobado por la biología. Bueno, ¿por qué? Muy bien, hermano. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Y ustedes lo pueden chequear ya. Si ustedes entran a googlear mientras están conmigo y ponen Estanislao Fernández. Estanislao Fernández, ¿saben quién es? El hijo del El presidente. hijo del presidente. Pero qué capo que son, hermano, pero saben más que yo. ¿Y qué es Estanislao Fernández? ¿Qué es? Aparte de ser el hijo del presidente. ¿Un qué? Bisexual. Bisexual. No sé. ¿Sabe lo que es? Dentro de la ideología de género, él es un género fluido. Él es un género fluido. Y miren lo que hace él. A la mañana él es un varón, se viste de traje y va a trabajar en la casa de gobierno. A la tarde él se viste de mujer y por la noche él es fluido. ¿Qué significa eso? El agua fluye, ¿vio? Así se mueve de un lugar para otro, se mueve. Significa un fluido que no... Bueno, y él dice que si de última él tiene apetencias, puede mantener relaciones con, por ejemplo, con un conejo. Entonces, ¿por qué nosotros en esta tarde somos tan categóricos y vamos a las definiciones científicas, hermano? Y discúlpeme que esto que estamos haciendo no es que uno le dice, che, le voy a machacar como que uno es un chico de primer grado. Yo sé que ustedes saben lo que yo estoy hablando, ustedes lo saben perfectamente bien, pero es para que ustedes vayan a reafirmar con total libertad de ciertos conceptos de lo que está haciendo la ideología de género. Entonces, vamos a machacar un poquito con eso. Es una mera ideología científica que con propósitos políticos lo que quiere hacer es lograr una nueva construcción social, una nueva ingeniería jurídica del ser humano. Porque ellos también tienen sus mandamientos, hermanos. Y ya estamos faltando 10 minutitos y siento que quedaron miles de cosas por decir y no los voy a abandonar, doctor Gandola. Vamos a tener que buscar un nuevo espacio para dar, quédese tranquilo porque fíjese que dimos en esta... una breve introducción de muchas cosas. No tocamos la ley de aborto, no tocamos un sinfín de cosas, pero me pongo muy feliz porque sé que ustedes están a la altura de cualquier, de un conocimiento muy alto de lo que está pasando en la República Argentina y saben específicamente qué es lo que están pretendiendo hacer ellos, hermanos. Entonces, no nos dejemos avasallar con este conjunto de ideas anticientíficas que lo que busca justamente es destruir en primer lugar al ser humano. ¿Ustedes sabían que la ideología de género tiene sus 10 mandamientos? Si alguien sabe, que abra el micrófono y diga que sí, y el que no la sabe, quizás la próxima, porque yo ya me estoy autoinvitando, pero como quedaron tantas cosas para decir, ¿ustedes sabían de que ellos también tienen sus 10 mandamientos, la gente que pregona la ideología de género? A ver si alguien, aunque sea, me escribe ahí. No sabíamos. No sabíamos. Bueno, qué bueno, qué enriquecedor esto. Entonces nos da la pauta de darle para la próxima. Vamos a ver si para mí la tecnología es un nuevo desafío. Voy a ver si podemos buscar de mandarle a través de un PowerPoint o le vamos a resumir los 10 mandamientos de la ideología de género, hermanos. ¿Les gustaría que charlemos eso? Sí, por favor. Sí, todo sirve. Sí. Sí. Bueno, dicen que sí. Bueno, entonces, ¿por qué
¿por qué? Perdón, hable nomás de uno que lo escucho, es muy, muy importante. Ustedes son los dice Ricardo, Dios le bendiga. Yo pensaba que iba a poner alguna... ¿Continúo los minutos que me restan? No lo escucho, hermano, bien, por favor, abra su micrófono y hable que lo escucho. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, lo escucho ahora. No, lo que quería decir, Orlando, es que sí, ahí sí nos hacemos un poquito ahora, yo creo que no hay problema, pero sin duda eso es una cosa para continuar hablando de esto que es muy interesante. Esta edición que tuvimos es un ambiente que es ahora ya para nosotros y yo creo que vamos a estar pendientes de cuándo vamos a repetir una charla como esta, y poder seguir instruyéndonos, que esto es algo sumamente eficaz para todos. Sí, hay que hacer otra reunión para seguir. Bueno, lo vamos a escuchar al organizador, al doctor Gandola, a ver qué dice el doctor Gandola, porque puede decir, no, esto está tan aburrido que no lo quiero traer más. Para nada. ¿Puedo Doctor, decir ¿lo algo? escuchamos? Disculpe, Ricardo. Yo solamente quería decir que algunos hermanos se tienen que retirar, pero si a usted le parece, participamos hermana. con usted hasta las 19 horas. Igual este asesoramiento que usted nos está dando está siendo grabado. Para aquellos que se tengan que retirar van a poder escucharlo y lo que no pudieron escuchar lo van a tener grabado, pero por ahí sí podemos unos minutitos más con usted y obviamente... Yo, hermana, le comento, el compromiso que hice con el doctor Gandola es hasta las 18:30 por justamente compromiso de la iglesia. Si de última en el transcurso de estos días ya nos ponemos de acuerdo con él para ver si lo podemos hacer, me gustaría ser organizado, que esto participen todos, pero yo hoy no me puedo ahora ya estirar más, hermana, porque justamente por eso nos quedan 5 minutitos. Quizás el tema da para mucho, y como ya charlamos con él, y para comenzar así de lleno y decir aborto, pum, ideología de género, no se iba quizás a entender, a pesar de que ustedes, por ejemplo, manejan esto, pero es muy importante lo que ahora salió, el tema de que así como la iglesia cristiana tenemos los 10 mandamientos, fíjense, ellos tienen los 10 mandamientos de la ideología de género. Entonces yo me tengo que sentar para ahora darle estas herramientas a ustedes, que son muy importantes, porque esto quizás a una gente del mundo no le va a interesar, pero a un cristiano sí es muy interesante saber cuáles son los 10 mandamientos de la ideología de género. Entonces, ya el tiempo prácticamente lo acabamos, hermana. Discúlpenos, porque así lo pactamos, el hermano puede ver su celular, que quedamos que íbamos a hacerlo hasta las 18:30, pero vamos a tratar de ver. Yo, si de última están todos de acuerdo, voy a hablar con mi pastor para suspender un compromiso que tengo, y el próximo sábado ya volver a repetirlo a esto con otras cosas más, otra vez en el mismo horario. Doctor Gandola, te escucho. Sí, Orlando, ahí vamos a hablar y organizarlo durante la semana. Yo, lamentablemente, el próximo sábado no voy a poder estar. No te escucho bien, hermano. ¿Ahí me escuchás? Un poquito más alto puede ser. Ahora sí, un poquito mejor, sí. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Orlando, el próximo sábado no me es posible por cuestiones laborales, digamos, del trabajo del hospital, ¿viste? Así que durante la semana vemos y planificamos a ver cuándo podemos volver a reunir. ¿Te parece?
¿Y qué día puede ser, hermanos? A ver, uno o vos, Javi, ¿en qué día de la semana puede ser y en qué horario? Y por ahí, no sé, ¿sabes qué? Esto yo tendría que hablarlo por el tema organizativo de la iglesia, Orlando. Organícense ustedes. Terminamos, ahí yo le hablaría con... Ahí yo te aviso, ¿te parece? Bien. Hermanos, quedó mucha tinta en el tintero, muchísima tinta en el tintero, muchas cosas para... a mí me gustaría, por ejemplo, esto que, por ejemplo, como iglesia evangélica, nosotros tenemos que saber por qué es tan antagónico la ideología de género con la iglesia cristiana, justamente porque ellos tienen sus 10 mandamientos. Entonces, así como nosotros tenemos nuestros 10 mandamientos, ellos también tienen sus 10 mandamientos. Esas cosas, en lugar de darle algo más, diríamos, de un desarrollo de algunos artículos, para la próxima podemos hablar de la Ley de Educación Sexual Integral, si le parece. Estamos en voz alta viendo, vamos a ver un poco de la Ley de Educación Sexual Integral, de la Ley Micaela, del aborto, y vamos a hablar de los 10 mandamientos. ¿Qué le parece? Sí. Excelente. Sí, muy bueno, sí. Bueno, Estamos de acuerdo. Vamos entonces que el doctor Gandola va a hablar con el pastor. Organizamos entonces en algún día que puedan todos, buscamos un horario que me parece que va a tener que ser un horario de noche, por los compromisos también que yo tengo laboralmente, pero dejamos la pelotita, hermanos, picando para un nuevo encuentro, porque vemos que no pudimos desarrollar todo. Perfecto, Orlando, sí, sin duda. ¿Estamos? Sin duda que se ve ahí importante, sí. Está bien, Orlando. ¿Vos tenés algo más para decirnos? No, tengo muchas cosas, pero el tema es que se nos va el horario. Yo 5 minutitos más tengo si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque no quiero así dejarlo. Tengo muchísimas cosas agendadas. Si de última ustedes alguna pregunta que quieren hacer de lo que se habló, que no se entendió y que después dentro de, no sé, una semana, 10 días, ¿cuántos días? Ya va a ser medio tarde, díganlo, yo me acomodo a los horarios. De última, si quedó alguna pregunta que no se entendió, no quiero que se vaya usted con la duda que dijo tal cosa y no la entendí. De corazón, y si no entendieron nada, bueno, mañana a esta hora otra vez repito lo mismo. De corazón, si algo que no se entendió, por favor háganmelo saber. No, sí, se entendió bien, claro. Se entendió perfecto. Bueno, entonces quedamos para un nuevo encuentro que lo van a manejar ustedes y me van a avisar y vamos a abordar esos temas. Sí o sí, ya salió el tema, vuelvo a repetir, de los 10 mandamientos de la ideología de género. Vamos a hablar de la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, y si cuáles son los pros y los contras que tiene un cristiano para eso, y de la ley Micaela, hermanos, que es una ley que se está bajando a nivel nacional para los 3 poderes del Estado, tanto para los que trabajan en la administración del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y los que trabajan en el Poder Judicial. Correcto, hermano. Ya muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente todos nos sentimos muy excitados. Te dejamos hablar porque bueno, pienso que toda la información que nos has dado y los fundamentos eran para escucharlo y no desperdiciar nada, por eso yo creo que todos los hermanos están atentos. Yo pienso que para la
vamos a seguir fijándonos con vos y te agradecemos muchísimo, muchísimo, que el Señor te bendiga y que siga usando en esto que es tan importante, que por ahí sale de lo que estamos acostumbrados, que por ahí nosotros meramente eclesiástico, teológico, y también estamos viviendo en la tierra y estamos viviendo bajo leyes, en el caso de un Estado soberano, y la Iglesia tiene que estar informada, no puede ignorar esas leyes que justamente en este momento van a intentar directo contra la Iglesia y contra la familia, como decía. Bueno, hermanos, me gustaría que si alguien de ustedes puede hacer una oración de despedida. No sé, Javi, te dejo. Me gustaría que nos despidamos los que todavía estamos con una oración, hermano. Justamente les deseo a todos felices Pascuas y bueno. Bueno, está bien, hermano. Ahí tomo la apuesta para orar y para despedirte, para bendecirte, y que realmente el Señor pueda prosperar todo lo que hace. Oramos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque has permitido que en este tiempo, Señor, parte de tu iglesia, Señor, ha podido estar, Señor, en esta interesante charla, Señor, que nos ha dado nuestro hermano, Señor, Orlando, Jesús. Gracias, Señor, por su paciencia, por su sabiduría, por esta profesión que él tiene, poder estar asesorándonos, Señor, en la parte legal y también, Señor, la relación que tiene este, Señor, Señor, como ciudadanos y como iglesia y como familia. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea bendiciendo, Señor, tu vida, y que te llene de sabiduría, de entendimiento, y que prospere, Señor, cada una de las cosas, Señor, y los nuevos desafíos que tiene por delante, Señor, tanto en su vida profesional como también, Señor, en su vida familiar y en su vida ministerial. Bendigo tu vida, bendigo, Señor, a tu esposa, a tus hijos, bendigo, Padre, a cada uno de los hermanos que se pudieron conectar en esta tarde, y en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque a través de este recurso que nos das de la tecnología, podemos estar, Señor, conectados, también siendo instruidos. Bendecimos a nuestro hermano en el nombre de Jesús y a cada uno de los que estuvimos en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, un gustazo. Bendiciones. Bendiciones. Yo con el doctor Gandola, ahora nos hablamos en privado, cortamos y hablamos en privado por el celular. Amén. O espero tu llamada en estos días. Sí, cómo no, sí. Espero la llamada en estos días, entonces. Nos estamos viendo, bendiciones. Chau, chicos. Chau, bendiciones. Felices Pascuas. Gracias, igualmente.